2. Vamos a empezar con ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de el Premio Nobel de Física de este año, que se le dio a 3 personas: Alan Aspect, Anton Zeilinger y John Clauser. Y tiene que ver con el entrelazamiento cuántico, que es una palabra muy rimbombante, pero todavía más que rimbombante, o sea, como más que chistosa. Revela algo muy hasta místico del mundo en el que vivimos, de la realidad en la que vivimos, en su nivel más fundamental. ¿A qué me refiero? Haz de cuenta que en el mundo atómico tenemos partículas y subpartículas, ¿no? ¿En qué consiste el entrelazamiento cuántico? Es que tú cuando tienes una partícula o una subpartícula subatómica que no es neutra, o sea, que tiene una carga, pues toda carga, como la gente que estudia electricidad lo sabe, al moverse genera un campo magnético. Estas partículas, para términos de la explicación, vamos a decir que son como bolas de billar, ¿no? Estas partículas, para términos de la explicación, vamos a decir que son como bolas de billar. Entonces, estas bolas de billar que tienen una carga eléctrica, al moverse, por ejemplo, al girar, como una bola de billar, puede generar un campo magnético. Y viceversa, como sabemos, un campo magnético puede afectar una carga eléctrica, ¿no? O sea, tú puedes afectar el estado de una partícula o la orientación, así como la Tierra tiene una orientación norte-sur. De la misma forma, la analogía es buena para entender el principio. En términos abstractos no exactamente lo mismo, porque este spin o este giro de las partículas es un giro no como el de la Tierra, sino es un giro en el sentido abstracto. Es decir, por ejemplo, las partículas que tienen spin 1 medio tienen que dar 2 vueltas para llegar a la misma para llegar al lugar de donde empezaron su rotación. Es algo bien raro. O sea, spin 1 medio, 2 giros para que sea un entero. O sea, 2 tienen que dar 2 vueltas para que lleguen al mismo lugar, ¿no? Al punto de partida de su giro. Bueno, este momento angular de giro de las partículas, así como en la Tierra, que tiene una orientación norte-sur, en mecánica cuántica hay un fenómeno que se conoce como entrelazamiento cuántico, que hace que un par de partículas se comporten como una sola. Es decir, tú tienes la orientación de una partícula, ¿no? Por ejemplo, una partícula norte-sur y otra partícula sur-norte. Estas están entrelazadas cuánticamente y comparten su estado. Ambas se comportan como una sola. Si, por ejemplo, si tienen spin 1 medio, ¿no? Para que sean complementarias, deben estar orientadas de manera olviden lo del spin. Para que el entrelazamiento cuántico sea complementario, su orientación debe ser complementaria, eso sí. Si una es norte-sur, como dijimos, la otra tiene que ser sur-norte. Y al comportarse como una sola, cuando tú cambias la orientación de una, cambias la orientación de otra de manera instantánea. Instantánea, ¿qué significa instantánea? Significa que, y esta es la parte más rara del todo, es más rápido que la velocidad de la luz. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, la velocidad de la luz es el límite físico al cual la velocidad más rápida en el cual las cosas en este universo pueden suceder. Entonces, por eso es que Einstein, cuando en un documento que este fenómeno se postula por primera vez en la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que es la famosa paradoja EPR, dijo que la mecánica cuántica estaba incompleta porque no contemplaba este fenómeno. Se han hecho experimentos
tiempo después, por ejemplo, en la desigualdad de Bell, que demostró que este era un fenómeno real, que la naturaleza sí se comportaba así de rara, aunque a Einstein no le gustara, ¿no? ¿A qué viene? ¿Por qué se le da el premio Nobel a estos personajes? Bueno, otra forma de explicar el entrelazamiento cuántico es que haya variables ocultas en las partículas, es decir, que al comunicarse las partículas más rápidas que la velocidad de la luz, sin importar la distancia que estén, es como si ambas tuvieran información de la cual que no podemos saber, pero que les permite esa coordinación. Bueno, el experimento de John Clauser demostró que no existen variables ocultas, simplemente la realidad, el mundo en el que vivimos y la realidad en su nivel más fundamental se comporta así. Alan Aspect refinó el experimento de John Clauser, porque el experimento de John Clauser dejó algunos hoyos, por así decirlo, que fueron tapados por Alan Aspect, y Anton Selinger demostró experimentalmente un fenómeno que se llama teleportación. La teleportación es exactamente como suena, pero cómo funciona no es como funciona en Star Trek. En la teleportación me permite, así como las dos partículas están entrelazadas, un par de partículas está entrelazada, está unida, ¿no? Esas dos partículas están unidas, son una sola. De la misma forma yo puedo cambiar el estado de una e instantáneamente pasarle ese estado a otra partícula. En el proceso destruyo la información. Todo lo que vemos en el mundo, mecánica cuántica en su nivel más fundamental, también es teoría de la información, y la información siempre se conserva. Hasta donde sabemos, la información no se destruye. La información es, así como en termodinámica, es el estado de un sistema que no se destruye, porque destruye se violaría el principio de la conservación de la materia, ¿no? Violaría el principio de conservación. El premio Nobel, que a pesar de estas cosas que pudieran parecer bastante esotéricas, todas estas cosas son fenómenos medidos y observados experimentalmente. Son cosas que se han demostrado una y otra vez. La mecánica cuántica es la teoría científica más verificada experimentalmente de la historia. O sea, así de rara es, pero así es, no es un esoterismo. Y este premio Nobel, este tipo de fenómenos esotéricos, o sea, que hace ¿quién iba a pensar en teleportación, salvo los escritores de ciencia ficción hace 30 años? Que hoy sería un fenómeno observable, verificable, repetible, pero que además ya empieza a tener sus aplicaciones. China ya ha teleportado el estado de una partícula subatómica en tierra con otra en el espacio. Wow. Es decir, como siempre, lo que alguna vez parecía ciencia ficción es realidad, ¿no? O sea, eso que dicen que la palabra imposible solamente existe para aquellos que se la creen. Es literal. La palabra imposible solamente existe para aquellos que se la creen. Entonces la teleportación es un fenómeno observable y tendrá sus aplicaciones. Otra aplicación será en comunicaciones, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg.
siempre que yo, y esa es otra cosa bien rara del mundo de la mecánica cuántica, que cuando yo hago una observación, que cuando yo hago una medición, al querer conocer el estado de un sistema, lo altero, el famoso principio del observador, ¿no? O sea, al querer saber el estado de un sistema, lo altero. Bueno, el entrelazamiento cuántico puede servir junto con este principio de incertidumbre, de tal manera que si yo hago una comunicación y alguien la interviene, a esa persona, al querer intervenir la comunicación, va a alterar el estado de ese sistema y de manera instantánea rompe el cifrado. Entonces es una especie de cifrado cuántico que aprovecha un principio de la naturaleza, ¿no? Además de que, así como también vamos a subir en los próximos días el video de cómputo cuántico que ya hace algunos meses grabamos con Tomás González Corro, que le mandamos un saludo y que se mejore el buen Tomás, porque las computadoras cuánticas necesitan entrelazar múltiples partículas o qubits, que es la unidad básica de información en una computadora cuántica, a fin de realizar sus operaciones. Entonces, a pesar de que todo esto parece muy raro y muy esotérico y muy sacado de películas de ciencia ficción, ya tiene aplicaciones el día de hoy. O sea, porque el cómputo cuántico ya es una realidad, no es un fenómeno comercial, pero en los círculos académicos y gobiernos gastan billones de dólares en este tipo de experimentos y en este tipo de tecnología de punta. ¿Por qué? Dicen, no me consta, que por ejemplo la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que engloba muchas otras agencias, tiene centros de datos donde almacena información, está constantemente almacenando información cifrada, ¿no? O sea, información que ahorita está garabateada, pero que ahorita no pueden acceder porque está cifrada, pero que esperan lograr, no me consta, eso es lo que dicen, es el rumor, que una vez que el cómputo cuántico llegue a tal nivel de capacidad, va a romper los códigos de cifrado de manera rápida, y lo vamos a mostrar cómo en el video que voy a subir con Tomás, que entonces en un futuro no muy lejano, va a poder acceder a toda esa información de nosotros que está ahí de manera cifrada ahorita, que ahorita está segura, pero en un futuro ya no. O sea, no dura mucho. Eso es lo que hacen las superpotencias, ¿no? Tienen el dinero para... Claro. Y los intereses para hacer eso, ¿no? Y esto es derivado precisamente del cómputo cuántico, ¿no? Y bueno, pues espero que haya sido informativo. Le comentaba yo aquí a mi amigo Mark que entender esto a mí me llevó mucho tiempo. Tuve que leerlo 100 veces para entenderlo, hasta que lo entendí, ¿no? Pero para mí son cosas interesantes, y déjense que sean interesantes, sino que además, pues antes era una forma de pasar el tiempo, ahora ya es una tecnología de uso, empieza a ser una tecnología de uso práctico. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias por este pedazo informativo sobre el premio Nobel. El premio Nobel de Física a John Clauser, Alain Aspect y Anton Zeilinger, que fue otorgado el día de hoy. Fue anunciado el día de hoy. Fue anunciado. Fue anunciado el día de hoy. Entonces, pues bueno, son noticias que impactan y que trascienden en el mundo y que muchos no sabemos, no conocemos, pero ahí está. Así que gracias, y ya saben, soluciones en la nube.